Hola, hoy vamos a revelar un secreto muy poderoso sobre los verbos en inglés que, de verdad, puede cambiar por completo la forma de construir oraciones. Así que bueno, vamos a sumergirnos en esto. Para empezar, pensemos en este pequeño acertijo. Tenemos una oración muy simple en español. La gran pregunta es, ¿cómo diría esto mismo una persona de habla inglesa de la forma más natural, más común? La frase es esta. Ella entró en la habitación bailando. En español, esto suena perfecto, ¿verdad? Es súper claro, lo usamos todo el tiempo. La lógica parece muy simple. Ella entró. ¿Y cómo lo hizo? Pues bailando. Facilísimo. Y es justamente aquí donde se esconde el secreto. Porque, a ver, si traducimos literalmente, claro que funciona, se va a entender. Pero no es como lo diría un hablante nativo de forma instintiva. Hay una manera mucho más viva, más directa de pintar esta imagen en inglés. Y aquí está la respuesta. Miren esta comparación. En nuestra lógica en español, el verbo principal es entró, o sea, el movimiento. Pero en inglés, ojo, el verbo principal es danced, la manera. El movimiento, el camino, se va a una palabrita pequeña, into. She danced into the room. La diferencia es sutil pero enorme. La frase en inglés es mucho más visual, más dinámica. Y que quede claro, esto no es una casualidad o algo de una sola frase. No. Es una diferencia fundamental en cómo están construidos los dos idiomas. Los lingüistas, de hecho, tienen nombres para esto, y entenderlos es como tener una llave maestra. Esta tabla lo explica perfecto. El español es un idioma que se conoce como enmarcado en el verbo. ¿Qué significa eso? Que nuestro verbo principal se enfoca en la trayectoria, en el camino, entrar, salir, subir, bajar. La manera en que se hace es como información extra. En cambio, el inglés es enmarcado en el satélite. Aquí, el verbo principal pone toda su energía en la manera, en el cómo. Dance, run, walk. Y la trayectoria se expresa con una de esas partículas, un satélite, como in, out, across. Entonces, para que quede súper claro, en un idioma como el inglés, el verbo principal es el que lleva toda la carga de la acción, la emoción, la manera, y la dirección del movimiento, bueno, esa depende de esas palabritas, los satélites, que son pequeñas pero súper poderosas. Este es el modelo mental que hay que empezar a adoptar para sonar más natural. Ahora sí, vamos a ver por qué esto es tan potente y, la verdad, hasta emocionante. Porque no se trata solo de reglas de gramática, para nada. Es una forma completamente nueva de ver el mundo y de contar historias. Pensemos en esta oración. He went out of the office. Gramaticalmente es 100% correcta. No hay ningún error. Pero es un poco plana, ¿no? Nos dice qué pasó, pero no nos da ningún detalle jugoso. Y aquí está la pregunta clave que un hablante de inglés se hace, a lo mejor hasta sin darse cuenta. ¿Cómo salió? ¿Estaba enojado? ¿Tenía prisa? ¿Estaba triste? ¿Cómo fue que salió? Y aquí está la magia. Miren esto. En lugar de decir simplemente went, tenemos todo un universo de opciones. He stomped out. Salió furioso, dando pisotones. He limped out. Salió cojeando. He shuffled out. Salió como arrastrando los pies. He crept out. A escondidas, sigilosamente. He swaggered out. Con aire de superioridad, pavoneándose. O he sprinted out. Salió disparado a toda velocidad. Cada verbo es una mini película. Entonces, el punto crucial es este. El inglés tiene esta capacidad increíble de meter el personaje, la emoción y toda la historia directamente en el verbo. Es una herramienta para narrar súper eficiente y expresiva. Bueno, todo esto suena genial, pero ¿cómo lo aplicamos en la práctica? Pues aquí va un método súper sencillo de 3 pasos para empezar a construir oraciones así y, más importante, a pensar con esta nueva lógica. Pensemos en esto como una nueva lista mental. Paso 1, identificar primero la manera. ¿Cómo se está moviendo esa persona? ¿Con orgullo, triste, rápido? Paso 2, elegir un verbo que sea vívido, que capture esa manera. En lugar del típico walk, podemos usar stride, shuffle o tiptoe. Y paso 3, lo más fácil, simplemente le agregamos la trayectoria con una de las partículas. In, out, across, down. Es así de simple, manera, verbo y trayectoria. Y con esto llegamos a la idea final, que creo que es la más importante.
Esto va mucho más allá de una simple regla de gramática. En realidad, se trata de empezar a ver el mundo a través de un lente distinto. La clave no es memorizar listas y listas de verbos, no. Se trata de adoptar una nueva forma de observar y describir la acción. Es empezar a preguntarse, cuando vemos a alguien moverse, a ver, ¿cuál sería el verbo perfecto en inglés para describir no solo qué se movió, sino cómo lo hizo? Ese pequeño cambio de perspectiva es lo que nos acerca a la verdadera fluidez. Y para cerrar, nos quedamos con esta frase que lo resume todo a la perfección. Los grandes verbos no solo te dicen qué pasó, te muestran cómo pasó. Ese justamente es el poder que se desbloquea para lograr un inglés más rico, más preciso y, sobre todo, mucho más natural. Muchas gracias por la atención. Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en las entrañas de cualquier web hecha con WordPress para ver qué es lo que la mueve por dentro, su base de datos. Y ojo, que esto puede sonar súper técnico y complicado, pero en realidad es todo lo contrario. Es como el plano de un edificio, perfectamente lógico y ordenado donde se guarda absolutamente todo. Mirad, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a echarle un ojo al plano general para entender la estructura. Después, entraremos en las habitaciones más importantes. Veremos cuál es la llave maestra para poder interactuar con todo, aprenderemos la regla número 1 para no meter la pata con la seguridad y al final veremos cómo podemos ampliar esta construcción. Venga, pues vamos a ello. Empezamos por lo más básico de todo. Antes de correr, hay que andar. Así que vamos a entender primero el plano general, el esquema que usa WordPress para organizar toda la información. Es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Dónde va a parar todo esto? Pues la respuesta es sencilla, todo. Y cuando digo todo, es todo. Se guarda de forma súper ordenada en una base de datos MySQL. Aquí no hay trucos de magia, solo una estructura de datos que la verdad está muy bien pensada. Vale, ya tenemos el plano. Ahora toca la parte divertida. Vamos a entrar en las habitaciones principales de este edificio. Cada habitación es en realidad una tabla y cada una tiene un trabajo muy específico. Entender esto es fundamental para saber de verdad cómo respira WordPress por dentro. Y aquí está el corazón, el meollo de todo. La tabla WP Posts es como un archivador gigante donde va a parar casi cualquier cosa que publicamos. Pero lo que la hace brutalmente potente es su compañera, WP Post Meta. Piensa en ella como un taco de posits infinito. Permite añadir cualquier información extra a lo que sea, el precio de un producto, el autor de una foto, lo que se te ocurra. Y esta idea tan inteligente se repite para los usuarios. En WP Users se guarda lo justito y necesario para iniciar sesión, el nombre de usuario, la contraseña, el email, y luego en WP User Meta todo lo demás, la biografía, el enlace a redes sociales, cualquier cosa que queramos añadir. Es una separación súper limpia y eficiente. Ahora, dos piezas más que son clave. Por un lado, WP Options, que es como el panel de control general del sitio. Ahí se guarda el nombre de la web, si los usuarios se pueden registrar, esas cosas. Y por otro, la estructura para los comentarios, que como ya os imagináis, sigue el mismo patrón. Una tabla principal, WP Comments, y otra para sus metadatos, WP Comment Meta. Y aquí es donde WordPress de verdad demuestra su flexibilidad. Para algo como las categorías, etiquetas, en lugar de una tabla simple, usa un sistema de tres. ¡Tres! WP Terms guarda el nombre, por ejemplo, tecnología. WP Term Taxonomy dice si eso es una categoría o una etiqueta. Y WP Term Relationships es la que conecta tecnología con la entrada concreta. Suena complejo, pero es lo que le da una potencia increíble. De acuerdo, ya conocemos las habitaciones. La pregunta ahora es ¿cómo abrimos la puerta para ver qué hay dentro o para dejar algo nuevo? Pues bien, para eso WordPress nos da una única llave maestra, ni una más ni una menos. Y la llave se llama WPPD. Es, por así decirlo, el mayordomo de la base de datos. En lugar de gritarle órdenes directamente a MySQL, se lo pedimos educadamente a WPPD y él se encarga de todo. ¿Por qué? Pues por seguridad y por compatibilidad. Es la única forma correcta y profesional de interactuar con la base de datos en WordPress. Además, este mayordomo viene con un juego de herramientas súper claro. Si queremos una lista de cosas, como los últimos 10 posts, usamos GetResults. Si solo queremos los datos de un usuario, GetRow. Si buscamos un único dato, como el número total de comentarios, GetVar. Y para meter, cambiar o borrar datos, tenemos Insert, Update y Delete, que lo hacen todo de forma segura. Fácil, ¿no? Y ahora, por favor, máxima atención, porque llegamos al punto más importante de todos. La regla de oro. El mandamiento que no nos podemos saltar nunca si trabajamos con la base de datos. Cómo proteger nuestro sitio de ataques.
La amenaza número 1 se llama inyección SQL. A ver si lo explico fácil. Imagina que tienes un buscador en tu web. Si alguien, en lugar de buscar recetas de cocina, escribe una orden para borrar todos tus usuarios, y tú coges ese texto y lo metes directamente en la consulta a la base de datos, pues adiós usuarios. Es un agujero de seguridad garrafal. Por suerte, y esto es un alivio, WordPress nos da un escudo a prueba de balas contra este ataque, la solución definitiva para que durmamos tranquilos. Se llama Prepare, y el mecanismo es súper sencillo. 1. Escribes tu consulta, pero donde iría el dato que viene de fuera, pones un comodín, %S para texto, %D para un número. 2. Le pasas el dato externo por separado. Y 3, que es la magia, WPDB coge ese dato, lo desinfecta para que sea totalmente inofensivo y luego ya lo junta con la consulta. Imposible que se cuelen nada malo. Que quede meridianamente claro, esto no es una buena práctica, no es opcional, es absolutamente obligatorio. Cualquier consulta que lleve un dato que no controlamos al 100% tiene que pasar por Prepare. Es sin duda lo que diferencia a un desarrollador profesional de alguien que simplemente está probando cosas. Venga, que ya llegamos a la recta final. Ya sabemos cómo está montado todo y cómo trabajar de forma segura. Ahora vamos a ver un par de detalles para que nuestro código sea robusto, adaptable y escalable. Hay dos cosas que hay que tener siempre en la cabeza. La primera, nunca, jamás, hay que dar por hecho que las tablas empiezan por WP-data. Nunca. El prefijo se puede cambiar, por eso siempre hay que usar las variables de WPDB como wpdb.posts, que ya te da el nombre correcto. Y la segunda, hay que pensar en el modo multisite, donde WordPress crea un juego de tablas para cada web. Nuestro código tiene que funcionar ahí sin problemas. Esta es la gran duda de muchos desarrolladores. ¿Uso los postmeta que ya existen o me creo mi propia tabla? Pues la regla es bastante de sentido común. Si vas a guardar un dato simple que pertenece a un post, como su número de visitas, pues meta es perfecto. Pero si vas a montar, no sé, un sistema de gestión de clientes con datos complejos que no dependen de un post, entonces, sin dudarlo, necesitas una tabla personalizada para tener rendimiento y estructura. Y si al final decides crear tu propia tabla, WordPress, una vez más, te echa un cable. Hay una función que se llama dbdelta. Tú le pasas la estructura que quieres que tenga tu tabla y ella se encarga de crearla o de actualizarla si ya existe, pero aplicando solo los cambios necesarios. Es la forma correcta y segura de hacerlo. Pues hemos terminado el recorrido. Hemos visto el plano, hemos visitado las habitaciones, tenemos la llave maestra y conocemos las reglas de construcción. Ahora que entendemos la lógica interna de WordPress, las puertas que se abren para crear cosas más potentes, seguras y a medida son enormes. La pregunta ya no es cómo funciona, sino ¿qué vamos a construir con todo esto? Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con el verdadero motor de WordPress. Sí, esa pieza clave que trabaja sin que la veamos para buscar, filtrar y entregarnos justo el contenido que necesitamos, con una precisión increíble. Prepárense porque vamos a desarmar WP Query. A ver, pensemos un momento. ¿Cómo le hace WordPress para saber exactamente qué posts mostrar en un blog? O, qué sé yo, qué productos poner en una categoría específica, o qué eventos van en un calendario. Bueno, detrás de toda esa magia hay una respuesta, y es una clase súper poderosa que se llama WP_Query. Este va a ser nuestro recorrido. Empezamos entendiendo bien qué es, luego vemos cómo se maneja. De ahí pasamos a los filtros súper precisos, y al final cerramos con algunas herramientas ya de nivel pro. Así que arranquemos. Muy bien, vamos a la base de todo. Para empezar hay que tener algo muy claro. WP Query no es una función más del montón. Es, literalmente, el corazón que bombea el contenido a través de todo un sitio en WordPress. En pocas palabras, es la forma oficial, la forma correcta y, sobre todo, la más eficiente de pedirle cosas a la base de datos de WordPress. Es como decirle, WordPress, por favor tráeme todos los posts que cumplan estas condiciones. Cualquier otro método, bueno, digamos que es buscarse problemas. Esta es la herramienta para el trabajo. Y así es como la vemos en acción. Este es el famoso loop de WordPress. Primero, se crea la consulta, con las reglas que queremos. Segundo, le preguntamos si encontró algo. Si la respuesta es sí, entonces empieza a recorrer cada resultado, lo prepara y finalmente lo muestra. Es un proceso súper lógico y elegante. Y una vez que la consulta se ejecuta, nos devuelve un montón de información útil. Imaginen que es como un tablero de control. En $posts están todos los datos crudos.
Luego, $post y $found-posts son geniales para poner mensajes tipo viendo 10 de 150 resultados. Y ni hablar de $max non-pages, que es la clave para armar la paginación. Ok, ya sabemos qué es. Ahora, la parte divertida. ¿Cómo la controlamos? Aquí es donde entran los parámetros. Pensemos en ellos como las perillas y los botones que le dicen a WP Query exactamente qué es lo que tiene que buscar. Estos 4 son como el ABC de cualquier consulta. Con Post Type le decimos si queremos posts, páginas o quizás algo personalizado, como productos. Con Post Status si queremos solo lo que ya está publicado o también borradores. Y la combinación de Posts per Page con Paged es la base para que funcione cualquier paginación. Y a partir de ahí, el cielo es el límite. Se puede filtrar por un autor en específico, por una categoría, por un rango de fechas o incluso por datos súper específicos usando MetaQuery, como un precio. Y claro, también se puede hacer una búsqueda por palabra clave o definir en qué orden queremos los resultados. Bueno, y acá es donde la cosa se pone seria. Si antes WP Query era útil, con Tax Query y MetaQuery se convierte en una herramienta de precisión casi quirúrgica. Vamos a poder hacer consultas increíblemente detalladas. Tax Query tiene que ver con la organización del contenido. Es la forma de pedirle cosas basadas en sus categorías o etiquetas. Y no solo algo simple como dame los posts de noticias, sino cosas más complejas como dame posts que estén en noticias y en tecnología, pero que no estén en rumores. Para armar una consulta así, combinamos estas piezas. Se le dice qué taxonomía usar, cómo identificar los términos por su nombre o su ID, cuáles son esos términos y, súper importante, el operador. Este define si se incluyen, se excluyen o si se tienen que cumplir todos. Y si hay varias condiciones, Relation nos deja decidir si se deben cumplir todas, AND, o con que se cumpla una es suficiente, OR. Bien, si Tax Query va sobre la organización, MetaQuery va sobre los datos. Esto nos permite encontrar contenido por información súper específica que tiene adjunta. Por ejemplo, muéstrame todos los productos que cuesten más de $100 o tráeme todos los eventos que sean en Buenos Aires. La estructura es muy parecida. Se pone la key del dato, el valor a comparar y un operador que puede ser desde un igual hasta un between para buscar en un rango. Ojo, aquí el parámetro type es crucial. Si no le decimos a WordPress que estamos comparando números, por ejemplo, los podría tratar como texto y ordenar todo mal. Y al igual que antes, Relation nos ayuda a combinar varias condiciones. Ya para ir cerrando, vamos a ver un par de técnicas más avanzadas y algunas buenas prácticas, porque tanto poder hay que usarlo de forma inteligente y sobre todo eficiente. Esta es una de las herramientas más elegantes que tiene WordPress. En lugar de crear una consulta nueva desde cero en una plantilla, con Pre-Get-Posts podemos interceptar y modificar la consulta principal que WordPress ya estaba por hacer. Un ejemplo, cambiar cuántos posts se muestran en todas las páginas de categorías del sitio desde un único lugar. Pero claro, esto es muy poderoso y hay que usarlo con cuidado. La regla de oro, y esto es fundamental, es usar siempre la comprobación s_main query. ¿Por qué? Para asegurarnos de que nuestros cambios solo aplican a la consulta principal de la página y no, por ejemplo, al widget de posts recientes de la barra lateral. Así evitamos cualquier efecto secundario raro. Y no todas las herramientas sirven para lo mismo. GetPosts es como una versión más ligera, ideal para traer una lista rápida de posts sin mucha complicación. En cambio, WP Query es la clase completa, la artillería pesada, pensada para manejar el bucle de contenido principal de una página. Saber cuándo usar una u otra es clave. Y por favor, que esto quede grabado a fuego. Query Posts es una función viejísima que nunca se debe usar. Es súper ineficiente. Básicamente, le hace hacer a WordPress el trabajo 2 veces. Usarla puede causar problemas de rendimiento muy serios, así que simplemente no la usen. Al final, todo se reduce a esto. Si la idea es obtener contenido de la base de datos de WordPress de una forma potente, flexible y correcta, WP Query es la herramienta número 1 que hay que dominar. Es, sin duda, el estándar de la industria. Y esa es la pregunta que queda flotando, ¿no?
Porque entender WP Query no es solo algo técnico. Es tener la llave para construir casi cualquier cosa que se nos ocurra. Portafolios con filtros, directorios con búsquedas avanzadas, listados de lo que sea. A partir de aquí, el verdadero límite es la imaginación. Muy buenas, arrancamos con un nuevo análisis en el que vamos a desgranar un tema que es, fundamental. Nos vamos a meter de lleno en las entrañas de WordPress, en su memoria. Vamos a ver cómo consigue almacenar y recuperar cada dato, cada ajuste de configuración. A ver, empecemos con la pregunta del millón, esa que toda persona que desarrolla en WordPress se ha hecho alguna vez. ¿Cómo es posible que una web se acuerde de todo? Del título, de la clave de una API, de esa configuración súper específica de un plugin. Bueno, pues todo esto va de cómo WordPress guarda los datos, y ya os adelanto que es un sistema con más capas de lo que uno podría pensar al principio. Vamos a empezar por el principio, por los cimientos de todo. Podríamos llamarla la memoria a largo plazo de WordPress. Hablamos, como no, de la API de opciones y de la tabla de la base de datos que le da vida a todo. Todo, absolutamente todo, nace aquí, en esta tabla que parece simple pero que es potentísima, la WP Options. No es más que un almacén de clave-valor donde se guarda toda la configuración global del sitio. El nombre del sitio, la URL, todo está aquí. Y para manejar esta tabla WordPress nos lo pone muy fácil con 4 funciones, 4 verbos básicos: obtener, añadir, actualizar y borrar. Con esto se gestiona toda la información persistente, la que se queda guardada para siempre, o hasta que la borremos, claro. Y aquí viene lo interesante. El parámetro autoload. Mucho ojo con esto porque esta simple elección entre yes o no puede marcar una diferencia brutal en el rendimiento de la web. ¿Por qué? Porque yes significa que esa opción se va a cargar en memoria en cada carga de página, se use o no. No, en cambio, significa que solo se cargará cuando se pida explícitamente. La decisión es crítica. Vale, pero ¿qué pasa con los datos que no tienen por qué guardarse para siempre? A veces necesitamos guardar algo solo un ratito. Para que la web vaya como un tiro, necesitamos una memoria a corto plazo, una memoria de trabajo. Y aquí es donde entran en juego los transients y la caché de objetos. Primero, hablemos de la API de Transients. Esto es una solución fantástica para guardar en caché resultados de operaciones que son lentas. Por ejemplo, una llamada a una API externa para traer el tiempo. ¿Para qué hacer la llamada en cada visita si el tiempo solo cambia cada hora? Pues para eso están los Transients. Si os fijáis, la API es prácticamente un calco de la de opciones, lo que hace que sea súper fácil de usar. La gran diferencia, la magia, está en ese tercer parámetro de setTransient, el tiempo de expiración. Le decimos, guarda esto durante 5 minutos. Y listo. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Si el servidor tiene un sistema de caché de objetos persistente como Redis o Memcache, los transients dejan de guardarse en la base de datos para pasar a guardarse directamente en memoria. Y eso significa que son increíblemente más rápidos. Velocidad pura. Vale, este es un punto que a veces lía un poco, así que vamos a dejarlo clarísimo. Los transients son la memoria a corto plazo. Guardan datos entre distintas cargas de página, por ejemplo, durante una hora. En cambio, la caché de objetos es la memoria de trabajo, súper efímera. Solo dura lo que tarda en cargarse una única página. Sirve para no repetir una consulta pesada varias veces en esa misma carga. Entonces, la clave es entender esta jerarquía, esta cascada. WordPress es listo. Siempre va a buscar primero en el sitio más rápido, la caché de objetos en memoria. Si no está ahí, buscan los transients. Y solo como último recurso, si no lo ha encontrado en ningún otro sitio, va a la base de datos, que es lo más lento. Bien, ya hemos visto cómo se guardan los datos, cómo se cachean, pero falta una pieza. ¿Cómo hacemos para que la gente pueda cambiar esos ajustes de forma fácil y segura desde el panel de administración de WordPress? Para eso tenemos la API de ajustes, la Settings API. Es el kit de herramientas oficial de WordPress. Con estas 3 funciones se monta toda la estructura de cualquier página de configuración que vemos en el panel de administración. Se registra el ajuste, se crea una sección y se añade el campo para rellenar. Pero lo mejor de usar esta API no es solo que te crea el formulario. Lo realmente potente es que se encarga de todo por debajo. La seguridad, los permisos, el guardado de los datos. Todo el trabajo sucio lo hace WordPress por nosotros y lo hace bien. Y hablando de seguridad, esto es vital. La API incluye una forma de limpiar y validar cualquier dato que venga del formulario antes de que se guarde. Es nuestra primera y más importante línea de defensa. La regla de oro: nunca, jamás hay que fiarse de lo que escribe un usuario. Bueno, pues ya lo tenemos todo. 4 sistemas diferentes que trabajan juntos. Ahora, el paso final.
Y el más importante es saber cuándo usar cada uno. ¿Cuál es la herramienta correcta para cada trabajo? Este cuadro lo resume a la perfección. Aquí está el kit de herramientas completo de WordPress para manejar datos. Desde las opciones, que son para siempre, los transients, que tienen fecha de caducidad, la caché de objetos, que es un suspiro, y la API de ajustes, que es la cara visible de todo esto. Al final, entender estas capas no es solo teoría, es la diferencia entre escribir código y escribir código eficiente, seguro y fácil de mantener. Así que la pregunta que queda en el aire no es solo qué hacen estas herramientas, sino cómo se pueden usar para mejorar un proyecto que ya está en marcha. Seguro que hay algo que se puede optimizar ahora mismo. Alguna vez nos hemos preguntado qué pasa de verdad cuando arrastramos una imagen a nuestro WordPress, ¿verdad? Parece pura magia, pero no lo es. Detrás de ese gesto tan simple hay una maquinaria increíblemente precisa. Hoy vamos a desmontar esa maquinaria pieza por pieza. Vamos a seguir el viaje de un archivo desde nuestro ordenador hasta el mismísimo corazón de WordPress. Y esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a dibujar el mapa, la anatomía de WordPress. Después seguiremos el rastro de un archivo. Veremos cómo se clona en una especie de fábrica de imágenes. Descubriremos la llave maestra para tocarlo todo con seguridad y al final aprenderemos a programar subidas como verdaderos profesionales. ¡Vamos al lío! Muy bien, pues empecemos por el principio de todo, el mapa. Antes de nada tenemos que entender el terreno de juego. ¿Dónde va a vivir cada cosa? ¿Cuáles son las zonas seguras? ¿Y cuáles las áreas de trabajo? La pregunta clave es esa, ¿dónde va a parar cada cosa? Entender bien la estructura de directorios es el primerísimo paso para dominar el sistema de archivos por completo. A ver, en una instalación de WordPress todo se organiza en 3 carpetas principales. VP Admin es como la cabina de mandos y VP Includes es el motor. Esas dos, mejor ni mirarlas. Pero VP Content es nuestro patio de recreo, es el taller. Es la única carpeta donde como desarrolladores tenemos vía libre para crear temas, plugins y, lo que más nos interesa hoy, donde WordPress guarda todos los archivos que subimos. Y ahora, un truco de profesional. Podríamos escribir las rutas a mano, sí, pero eso es buscarse problemas. ¿Qué pasa si la web se mueve de servidor? Se rompería todo. Por eso WordPress nos da estas constantes. Fijaos en la diferencia, que es clave. wp-content-dir es la dirección física, la del disco duro, para que PHP encuentre el archivo. Y wp-content-url es la dirección web, para que el navegador la pueda mostrar. Usar esto no es una opción, es la única manera de escribir código que funcione siempre, en cualquier sitio. Vale, ya conocemos el mapa, ahora sí, vamos a seguir a un archivo en su viaje. Veremos cómo algo tan sencillo como una subida se convierte en un registro complejo y súper bien estructurado dentro de WordPress. Cuando subimos una imagen, WordPress es metódico hasta decir basta. En lugar de meterlo todo en un cajón desastre, crea una estructura impecable de carpetas por año y por mes. Y esto no es por postureo, es vital para el rendimiento. Imagina tener que buscar un archivo entre 50.000. Sería una auténtica locura. Y aquí llega la primera gran revelación. Mucha atención. Para WordPress, una imagen no es solo un archivo. Es un post. Sí, como suena. En la base de datos, cada imagen, cada PDF, cada vídeo es una entrada en la misma tabla que los artículos del blog, solo que con un tipo especial. Attachment. Y esta es la genialidad de WordPress. Reutiliza un sistema que ya conoce para darles a los archivos las propiedades de un post. Un título, una descripción, metadatos, todo. Este esquema lo deja todo meridianamente claro. La tabla WP Posts básicamente dice, oye, que existe un adjunto con este ID, pero los detalles, la chicha, están en WP Post Meta. Una entrada nos dice la ruta exacta del archivo físico, con la clave --WP Attached File, y otra, --WP Attachment Metadata, es como la caja negra del archivo. Ahí guarda las dimensiones, qué tamaños se han creado, toda la info técnica. Una relación perfecta. Pasamos a la siguiente fase del viaje. WordPress no se conforma con guardar la imagen original y ya. No. Actúa como una verdadera fábrica, creando múltiples versiones de cada imagen para que todo cargue a la velocidad del rayo. Aquí está la magia de la fábrica. Por cada imagen que subimos, WordPress crea copias más pequeñas de forma automática. Miniatura, media y grande. ¿Y por qué hace esto? Pues por puro rendimiento. Pensemos en un móvil. Sería una locura descargar una foto de 10 megas solo para verla como un circulito pequeño. Gracias a esto, WordPress siempre sirve la versión más pequeña y rápida posible. Y la web, claro, vuela. Pero, ¿y si nuestro diseño necesita un tamaño súper específico? Para una cabecera panorámica, por ejemplo. Pues WordPress nos lo pone facilísimo. Con una sola línea de código en el archivo functions.php del tema, usando add_image_size, podemos decirle a la fábrica que cree un nuevo tamaño a medida. Le damos un nombre, las dimensiones, y le decimos si tiene que recortar la imagen o solo reescalarla. Control absoluto. Bien,
Ya sabemos dónde se guardan los archivos y cómo se procesan, pero ¿y si queremos crearlos, modificarlos o borrarlos desde nuestro código? Pues aquí entra en juego la herramienta de los profesionales, la API WP File System. Y ojo aquí, porque esto es lo que separa a los aficionados de los profesionales. Lo fácil, lo que se ve en cualquier tutorial de PHP, es tirar de funciones como File Put Contents. Pues bien, eso es una mala idea. ¿Por qué? Porque dependemos de que los permisos del servidor estén configurados de una forma súper específica, y en muchos hostings que se toman la seguridad en serio, eso sencillamente va a fallar. WP File System es la solución inteligente, es un intermediario. Nuestro código le dice, oye, escribe este archivo, y WP File System se encarga de negociar con el servidor. Le da igual si es directamente, por FTP, por SSH, no nos importa. La cosa es que funciona, siempre, y punto. Los métodos que tenemos disponibles nos van a sonar mucho, claro. Son como las funciones de PHP de toda la vida, pero con esa capa extra de seguridad y compatibilidad. Tenemos todo lo que necesitamos para leer, escribir, crear directorios, comprobar si algo existe o borrarlo, todo de forma segura. Y llegamos a la última parte. Vamos a juntar todo lo que hemos aprendido para ver cómo podemos gestionar una subida de archivos completa desde nuestro propio código, pero eso sí, a la manera de WordPress. Si queremos que nuestro plugin o tema permita subir archivos, WP Handle Upload es nuestro gorila de seguridad. Se encarga de todo el trabajo sucio. Recibe el archivo, le comprueba el DNI para ver si es un tipo de archivo permitido y seguro, y si todo está en orden, lo deja pasar a la carpeta de Uploads. Es la forma estándar y segura de gestionar cualquier subida. Pero un momento, que aún hay más. WP Handle Upload solo mueve el archivo. ¿Qué pasa con la base de datos, con los tamaños de imagen? Para eso está el jefe final, Media Handle Upload. Esta función es el pack completo. Llama WP Handle Upload para mover el archivo y además crea el post attachment que vimos antes y le pide a la fábrica que genere todos los tamaños. Con una sola llamada tenemos el archivo perfectamente integrado en la biblioteca de medios. Es la que se usa el 99% de las veces. Hemos hecho el viaje completo, desde la estructura de carpetas hasta la manipulación segura y la integración con la base de datos. El sistema de archivos de WordPress ya no tiene secretos para nosotros. Así que la verdadera pregunta ahora es, con este conocimiento, con este control, ¿qué herramientas, qué plugins, qué funcionalidades increíbles se nos ocurren construir? Hola, a ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo es posible que nuestra web en WordPress muestre el feed de Instagram, procese un pago o nos enseñe un mapa? Pues todo eso pasa entre bambalinas, claro. Hoy vamos a meternos de lleno a descubrir esos secretos, a ver cómo WordPress habla con el resto del mundo digital usando sus APIs. Vamos a empezar por lo más básico, ¿no? ¿Por qué una web necesita comunicarse con el exterior? Bueno, la respuesta está en todas esas funcionalidades que ya damos por hecho. Una pasarela de pago como Stripe, por ejemplo, los feeds de redes sociales en el lateral o los mapas que te dicen dónde está una tienda. Nada de esto sería posible si la web estuviera totalmente aislada. Exacto. Es que una web moderna ya no es una isla. Para nada. Es más bien un nexo, un centro de operaciones. Su auténtico poder no está solo en el contenido que tiene, sino en cómo se conecta con otros servicios para enriquecer la experiencia. Si no, pues volveríamos a la época de las páginas estáticas, que sí, informaban, pero eran poco interactivas. Muy bien, pues venga, vamos a empezar el viaje viendo cómo WordPress, por así decirlo, descuelga el teléfono para llamar al mundo exterior. Y para hacer esto, el propio núcleo de WordPress nos da una herramienta fantástica, la HTTP API. Para que veamos por qué la forma de hacer las cosas de WordPress es tan buena, solo hay que mirar esta comparación. A la izquierda, la vía difícil, usar herramientas como curl directamente en PHP. Eso es complejo, ¿eh? Hay que configurar todo a mano, pensar en cada posible error, y a la derecha, la vía WordPress. Una función, una sola, wp-remote-get, que se come toda esa complejidad por nosotros. ¿Es que no hay color? Vamos a desgranar por qué esto es tan potente. Lo primero es la abstracción. Nos da igual si el servidor usa una tecnología u otra. WordPress se encarga. Luego, la estandarización. Nos aprendemos un método y ya nos vale para todo. Y por último, fiabilidad y sencillez. WordPress elige la mejor forma de enviar la petición y eso se traduce en un código que no solo es más limpio, sino que además es mucho más robusto. Esta analogía es que es perfecta. Usar la HTTP API de WordPress es como si contratáramos a un mensajero profesional. Nosotros le damos el paquete, que son los datos, y la dirección, la URL, y él ya se ocupa de toda la logística para que llegue a su destino de la forma más rápida y segura. Simple. Oye, ¿y si necesitamos más control? Por ejemplo, para enviar los datos de un formulario con un post, o para añadir información extra en las cabeceras. Bueno, pues para esos casos, WordPress nos da la navaja suiza de la HTTP API, WP Remote Request.
Con ella podemos personalizar absolutamente todos los detalles del envío. Venga, ya hemos enviado nuestro mensaje. Pero ¿qué pasa cuando nos responden? Porque claro, enviar la petición es solo la mitad de la historia. Entender qué nos dicen de vuelta es igual de importante. Cuando una petición sale bien, WordPress nos da la respuesta en un paquete súper organizado. El body es la chicha, el contenido que nos interesa, como un listado de productos en JSON. Las headers son como la etiqueta del paquete con información extra. Y response nos da el código de estado, que si es un 200 OK, pues significa misión cumplida. Y para ponérnoslo todavía más fácil, WordPress nos da atajos. En vez de andar rebuscando en ese paquete de respuesta, podemos usar funciones como wp-retrieve-body y sacar el contenido principal del tirón. Es más limpio, es más rápido y sobre todo es menos propenso a errores. Pero claro, la realidad es que en el mundo de las redes no todo sale siempre perfecto. ¿Qué pasa si el servidor al que llamamos está caído o la petición está mal hecha? Aquí es donde entra en juego el sistema de errores de WordPress. La solución de WordPress para los fallos es muy inteligente, la verdad. Se llama el objeto WP-error. En lugar de soltar un error fatal que rompe la web y nos deja una pantalla en blanco, las funciones de WordPress nos devuelven este objeto especial. Esto nos permite pillar el fallo y decidir qué hacer, como mostrar un mensaje amigable sin que se caiga toda la página. Y el patrón para manejar estos errores es increíblemente simple y robusto. Primero, usamos la función isWP-error para comprobar la respuesta. Si nos dice que sí, que es true, ya sabemos que algo ha ido mal. Y segundo, podemos usar getErrorMessage para saber exactamente qué ha pasado y mostrar un mensaje útil o guardarlo en un log. Vale, hemos visto cómo WordPress hace llamadas. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿Cómo abrimos nosotros una línea de teléfono para que el mundo exterior pueda llamar a nuestro WordPress y pedirle cosas? Pues la respuesta es la potentísima REST API, que ya viene integrada en el núcleo. La arquitectura de la REST API está muy ordenada. Es como un sistema de carpetas. El namespace vendría a ser la carpeta principal de nuestro plugin o de nuestro tema. Dentro, las routes son como subcarpetas para cosas concretas, por ejemplo, libros. Y el endpoint ya es el archivo final, la acción que queremos hacer, como por ejemplo, dame la lista de libros. Para crear nuestro propio endpoint hay que seguir 4 pasos clave. Primero, registramos la ruta. Segundo, le ponemos nombre. Tercero, creamos la función que va a preparar la respuesta. Y cuarto, y esto de verdad es absolutamente crucial, definir la función de Permission Callback. Este es nuestro portero de seguridad, el que decide quién puede acceder a nuestros datos y quién no. A ver, que esto nos quede grabado a fuego. Un endpoint sin un Permission Callback no es un despiste, es una negligencia. Es literalmente dejar la puerta de casa abierta de par en par con un cartel que ponga «Adelante, sírvanse». En la REST API, la seguridad no es una opción, es una obligación. Para gestionar todo este flujo de datos de forma ordenada, WordPress nos da 2 ayudantes. Cuando llega una petición de fuera, el objeto WP-REST la recoge y nos permite acceder a todo de forma segura. Y una vez que nuestra lógica ha hecho su trabajo, usamos el objeto WP-REST para empaquetar la respuesta de salida de forma correcta, con su código de estado y en el formato JSON que se espera. Perfecto, pues hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Hemos visto cómo WordPress puede hablar con el mundo y también cómo puede escuchar. Así que, antes de acabar, vamos a repasar las ideas clave para que se nos queden bien fijadas. Los puntos cruciales son estos. 1. Para llamar a servicios externos, siempre la HTTP API de WordPress. Hay que olvidarse de curls. 2. Cada vez que recibamos una respuesta, hay que comprobar si es un WPR error. Siempre. Y 3. Al crear nuestros propios endpoints, la seguridad es lo primero, y eso significa usar siempre un Permission Callback. Y con esto llegamos al final. Ahora que tenemos las herramientas para comunicar WordPress con el exterior de una forma segura y profesional, la pregunta que se queda en el aire es ¿qué servicio increíble vamos a integrar ahora? Las posibilidades, desde luego, son infinitas. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es fundamental, la seguridad en el código de WordPress. Y no hablo solo de instalar plugins, para nada. Vamos a ver las herramientas que el mismísimo Core nos da para blindar nuestro trabajo desde la raíz. La idea es construir las defensas directamente en el código que escribimos. Así que, ¡arranquemos!
Para que esto quede súper claro, vamos a usar una analogía. Pensemos que nuestro código es como una fortaleza, y cada dato, cada pedacito de información que entra o sale, es un visitante. Nuestra misión entonces es ser los guardias de esa fortaleza, asegurándonos de que cada visitante sea quien dice ser y que se comporte exactamente como se espera en cada parte del recorrido. Y bueno, como en toda fortaleza, todo empieza en la puerta principal, ¿no? Antes de que un dato pueda hacer cualquier cosa, tenemos que revisar dos puntos clave: quién lo manda y, sobre todo, si su solicitud es de verdad. Y aquí hay que hacer una distinción súper importante. Por un lado están los permisos. Para eso usamos funciones como Current User Can. Con esto preguntamos, a ver, ¿esta persona tiene rol de editor para poder publicar esto? Pero con eso no alcanza. También tenemos que validar la intención, o sea, ¿la orden de borrar este comentario vino de un clic genuino en nuestra página o es un truco desde otro sitio? Y para eso, WordPress tiene un as bajo la manga. El tipo de ataque que queremos evitar a toda costa se llama Cross-Site Request Forgery, o CSRF. Suena complicado, pero la idea es simple. Un sitio malicioso engaña al navegador de un administrador que ya inició sesión para que sin que se dé cuenta le mande una orden a nuestro sitio. Órdenes como, no sé, cambiar la contraseña o borrar todos los usuarios. Para frenar esto en seco, usamos algo llamado nonces. Entonces, ¿qué es un nonce y cómo funciona? Es muy fácil de entender si pensamos en él como un boleto de un solo uso, de esos que usas una vez y ya no sirve más. Primero, cuando creamos un formulario o un enlace, generamos este boleto con una función como wp-nonce-field. Después, cuando el usuario manda la información, el boleto viaja junto. Y al final, lo más importante, del lado del servidor, antes de hacer nada, lo revisamos. Si el nonce no es válido o simplemente no está ahí, WordPress detiene todo el proceso. Así de simple. Es una defensa súper básica pero increíblemente efectiva. Muy bien. El visitante, o sea, el dato, ya pasó el primer filtro de la entrada. La solicitud es legítima. Ahora entra a la siguiente sala, la de procesamiento. Y aquí, antes de que se guarde en la base de datos o lo usemos para algo, tiene que pasar por una limpieza profunda. A esto le llamamos saneamiento. El saneamiento, o sanitization, es básicamente asegurarse de que los datos tengan la forma que nosotros esperamos que tengan. Ni más, ni menos. Si esperamos recibir un correo, nos aseguramos de que parezca un correo. Si esperamos un número, le quitamos todo lo que no sea un dígito. Se trata de forzar los datos a un molde estricto para eliminar cualquier cosa rara o, peor aún, peligrosa. Y lo genial de esto es que WordPress nos da una caja de herramientas con una herramienta específica para cada tipo de dato. Como podemos ver aquí, no se usa la misma función para todo. Y eso es clave. Es como en la vida real, no usas un martillo para atornillar algo. Por ejemplo, Absinthe es perfecta para IDs porque nos garantiza un número entero y positivo, mientras que WPQSS Post es mucho más compleja. Revisa un bloque de HTML y solo deja pasar las etiquetas y atributos que son seguros. Así evitamos que nos cuelen scripts maliciosos. Y esto nos lleva a la que es, quizás, la regla de oro, la más importante de todas cuando hablamos con la base de datos. Esto es algo que hay que grabarse a fuego. Jamás de los jamases se inserta una variable directamente en una consulta SQL. Hacerlo es, literalmente, dejar la puerta principal de la fortaleza abierta de par en par a los ataques de inyección SQL. Y créanme, son de los más destructivos que existen. Por suerte, WordPress nos da la solución y de hecho casi nos obliga a usarla, el método WPDB Prepare. En lugar de armar la consulta SQL pegando pedazos de texto con variables, que es una receta para el desastre, este método usa marcadores de posición, como %S para texto o %D para números. De esta forma, los datos viajan por un lado y la consulta por otro. WordPress se encarga de unirlos de forma segura, neutralizando cualquier intento de ataque. Es la forma correcta de hacerlo, punto. Perfecto. Nuestro visitante, el dato, ya pasó todos los controles. Fue procesado y limpiado. Ahora llega el último paso de su viaje. Mostrarlo en público, o sea, imprimirlo en la pantalla del usuario. Pero cuidado, incluso aquí, en la mismísima salida, hay un último control de seguridad que no podemos saltarnos. Y aquí va la segunda regla de oro del día. El escapado de datos se hace justo en el último segundo posible, justo antes de imprimirlo en el HTML. ¿Por qué? Porque si escapamos los datos antes de guardarlos en la base de datos, los podemos corromper y generar problemas rarísimos más adelante. Así que recordemos, se sanea la entrada, se escapa a la salida. Y al igual que con el saneamiento, el escapado depende totalmente del contexto. No es lo mismo mostrar un texto dentro de un párrafo que ponerlo dentro de un atributo HTML o pasarlo a una variable de JavaScript. Son mundos distintos.
Y claro, WordPress nos da funciones específicas para cada caso. ESC HTML para el contenido, ESC ATTR para los atributos, ESC URL para los enlaces. Esto demuestra una vez más la filosofía de WordPress. Para estar seguro, hay que ser específico. Bueno, hemos completado el viaje completo de un dato a través de nuestro sistema seguro. Ahora, para que todo esto quede bien claro, vamos a repasar los pasos clave. Pensemos en esto como nuestra lista de verificación de seguridad. Entonces, todo se resume en estos 4 pasos. Primero, verificar la intención con un nonce. Olvidarse de esto es un error clásico. Segundo, chequear los permisos con Current User Can. Tercero, y súper importante, sanear todo dato que viene de afuera, siempre a la entrada. Y cuarto, escapar todos los datos a la salida justo antes de mostrarlos. Si seguimos este proceso religiosamente, la gran mayoría de las vulnerabilidades más comunes simplemente desaparecen. Y con esto, volvemos a la idea del principio. Al usar estas herramientas que nos da el core de WordPress, no estamos solo tirando líneas de código, estamos construyendo muros, reforzando las puertas y entrenando a los guardias de nuestra fortaleza digital. La pregunta que queda en el aire es, ¿la fortaleza que cada quien está construyendo es realmente sólida o tiene alguna puerta abierta? Hola. A ver, mucha gente piensa que un tema de WordPress es solo la pintura, ¿no? La apariencia de un sitio. Pero hoy vamos a abrir el capó para ver el motor, porque un tema es mucho más que eso. Es una máquina súper compleja con su propio esqueleto, su cerebro y hasta su propio lenguaje. Así que hoy vamos a desarmar ese sistema para entender de verdad cómo funciona por dentro. Y esa es la pregunta del millón, ¿cierto? Un tema no es solo un paquete de colores y tipografías. Es un sistema que agarra todo el contenido de la base de datos y lo presenta de una forma muy específica. Para entenderlo, vamos a explorar su anatomía pieza por pieza. Este es nuestro mapa para el recorrido. Empezamos con lo más básico, los huesos, el esqueleto. Luego pasamos a su cerebro, que es el que toma todas las decisiones. Analizaremos su ADN para ver cómo podemos modificarlo sin romper nada, aprenderemos su lenguaje para comunicarnos con él y al final vamos a echar un vistazo a su increíble evolución. Muy bien, vamos a meternos de lleno. Todo tema, da igual lo simple o lo complejo que sea, se apoya sobre un esqueleto mínimo. Son sus cimientos, los archivos que son absolutamente necesarios para que WordPress siquiera lo reconozca como un tema. Aunque parezca mentira, técnicamente solo se necesitan 2 archivos para tener un tema. El style.css no es solo para los estilos, ojo, es como su documento de identidad. Ahí le dice a WordPress su nombre, quién es el autor, la versión, y el index.php es la red de seguridad. Si WordPress busca un archivo específico para mostrar algo y no lo encuentra, siempre va a caer en index.php. Con solo estos 2 ya tenemos un tema funcional. Ahora, aunque no es obligatorio tenerlo, el archivo functions.php es donde un tema de verdad cobra vida. Es como su sistema nervioso. Aquí es donde se le da su personalidad única. Se añaden nuevas funcionalidades, se cargan los estilos, se registran los menús. Es básicamente el centro de operaciones del tema. Pasemos ahora a una de las partes más inteligentes y poderosas, el cerebro. La jerarquía de plantillas es el núcleo lógico del tema. Es, en pocas palabras, una serie de reglas que WordPress sigue al pie de la letra para decidir qué archivo usar para mostrar cada página o cada post. Es pura lógica en acción. Imaginen la situación. Se visita la página principal de un blog, luego se hace clic en una categoría y después se abre un post individual. Cada vista es diferente. ¿Cómo sabe WordPress cuál de todos los archivos del tema tiene que usar en cada caso? Bueno, no es magia. Es un árbol de decisiones súper elegante que siempre va de lo más específico a lo más general. El proceso es como el de un detective. WordPress primero se pregunta, a ver, ¿tengo una plantilla justo para este tipo de post en particular? Si no la encuentra, se hace una pregunta más general. Ok, ¿y una para cualquier post individual? Y así va bajando en la jerarquía, buscando una coincidencia. Y si después de buscar y buscar no encuentra nada, pues ya sabemos a dónde va, a su red de seguridad, el index.php. Y esto nos lleva a una herramienta que es una genialidad para no repetir código una y otra vez. En vez de diseñar, por ejemplo, cómo se ve una entrada de blog en 5 archivos distintos, los desarrolladores lo crean una sola vez, como si fuera una pieza de Lego. Y luego usan una función llamada get_template_part para llamar a esa pieza donde haga falta. Esto hace que los temas sean modulares, limpios y muchísimo más fáciles de mantener. Ya vimos el esqueleto y el cerebro. Hablemos ahora del ADN, o sea,
de cómo un tema puede heredar las características de otro y permitirnos modificarlas de forma segura. Aquí es donde entran los famosos child themes o temas hijo. Y ojo aquí, porque este es un punto crucial que todo el mundo debería conocer. Modificar directamente los archivos de un tema que no hemos hecho nosotros es una receta para el desastre. En el momento en que el autor de ese tema saca una actualización, ¡puf!, adiós a todos nuestros cambios. La solución es usar un tema hijo. Este hereda todo del tema padre, pero nos deja guardar nuestras modificaciones en una carpeta aparte, una especie de caja fuerte que no se ve afectada por ninguna actualización. Y lo mejor es que crearlo es sorprendentemente fácil. No hay que ser un experto. Básicamente, creas una carpeta nueva y un archivo style.css que le dice a WordPress, oye, que yo soy hijo de este otro tema. El paso clave es luego asegurarse de cargar los estilos del padre para que la base del diseño se mantenga. Y a partir de ahí, ya podemos agregar todas nuestras personalizaciones encima, de forma totalmente segura. Bien, para que las plantillas puedan mostrar algo, necesitan hablar el idioma de WordPress. Y ese idioma está compuesto por unas funciones especiales que se llaman template tags. Son como comandos que le dicen a WordPress, oye, ponme el título aquí, o muéstrame el contenido principal en este sitio. Estos son algunos de los comandos más típicos. Y lo bueno es que sus nombres nos dicen exactamente qué hacen. The title muestra el título, the content muestra el contenido, y así con los demás. Otras funciones como getHeader y getFooter lo que hacen es traer piezas completas, como la cabecera o el pie de página, que se suelen repetir en todo el sitio. Pero atención a esto, hay dos funciones, WP-Head y WP-Footer, que son sagradas. No muestran nada directamente, pero actúan como enchufes o puntos de anclaje en la página. Son los ganchos que permiten que los plugins puedan inyectar su propio código, ya sea un script de analítica o los estilos para un formulario. Sin estas dos funciones, muchísimos plugins simplemente no funcionarían bien. Y para terminar, vamos a mirar hacia el futuro, porque la forma en que se construyen los temas está viviendo una auténtica revolución, la más grande en años. Estamos hablando de los blog themes y la edición completa del sitio. El cambio es fundamental. Es de la noche al día. Los temas clásicos se basan totalmente en archivos de código PHP para la estructura y la lógica. Los nuevos temas de bloques, en cambio, se construyen de una forma mucho más visual, usando bloques, casi igual a como se edita un post. Y toda la configuración global, como los colores o las tipografías, se centraliza en un solo archivo, theme.json, mucho más ordenado. Y claro, esta nueva filosofía se refleja en la estructura de los archivos. En lugar de tener archivos como single.php o page.php, ahora tenemos archivos HTML dentro de carpetas como templates y parts. ¿Qué significa esto? Que ahora la cabecera, el pie de página y en general cada rincón del sitio se pueden editar visualmente, desde el propio editor de WordPress. Y esto nos deja con una pregunta súper interesante para el final. Este cambio de paradigma de un sistema basado en código a uno mucho más visual y basado en bloques no es una simple mejora. Es una nueva forma de pensar en el diseño web que busca hacerlo más accesible para todo el mundo. Y sí, es muy probable que estemos viendo el plano de cómo será el futuro de la personalización en WordPress. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en algo que es, digamos, el corazón de la flexibilidad de WordPress, su sistema de plugins. Y es que, ¿qué es lo que hace que un plugin sea realmente bueno, profesional? Ojo, que la respuesta va mucho más allá de que el código simplemente funcione. La clave de todo está en entender el ciclo de vida completo, cómo nace, vive y muere un plugin dentro del ecosistema de WordPress. Así que, arranquemos. Ok, empecemos por el principio. ¿Cómo sabe WordPress que ahí hay un plugin esperando ser descubierto? Pues todo arranca en una carpeta muy específica, wp-content/plugins/. Este es como el vecindario oficial donde viven todos los plugins estándar. Y aquí viene lo interesante. Dentro de un plugin, un simple bloque de comentarios, la cabecera funciona como su pasaporte o su tarjeta de identidad. Ahí está su nombre, la versión, el texto main que es clave para las traducciones, en fin, todo lo que WordPress necesita para decir, ah, te reconozco, bienvenido. Pero, a ver, no todos los plugins son creados iguales. Hay un par de casos especiales. Están los Must Use o New Plugins, que son como el personal de seguridad de un edificio, siempre activos, no se pueden apagar desde el panel, son para código súper crítico. Y luego están los Drop-ins, que son algo más quirúrgico.
Literalmente hacen un trasplante de una pieza del núcleo de WordPress. Pensemos en el sistema de caché, por ejemplo. Son para usos muy avanzados. Bueno, una vez que WordPress ya sabe que el plugin existe, empieza su ciclo de vida y tiene 3 momentos clave. Vamos a ver cuáles son. Y este viaje de principio a fin está perfectamente orquestado por WordPress. Fíjense, está la activación, que es cuando el plugin se instala. Es el momento de preparar todo. Luego, la desactivación, que es como ponerlo en pausa. Y finalmente, la desinstalación, el adiós definitivo. Para cada uno de estos pasos hay un hook, un gancho, que permite ejecutar código específico y asegurar que todo quede impecable. Y esto nos lleva a una regla de oro. Un buen plugin es como un buen invitado. Cuando se va, no deja ni rastro. Limpia todo lo que usó y deja la casa, o sea, la base de datos, tal como la encontró. Perfecto. Ya entendimos el ciclo de vida. Ahora, abramos el capó. Porque un plugin profesional no es un solo archivo gigante y caótico. Para nada. Es una estructura bien pensada. Miren una estructura típica recomendada. Tenemos el archivo principal, ¿sí? Pero luego carpetas separadas para funciones, para el panel de administración, para la parte pública y para los assets como CSS y JavaScript. ¿Por qué así? Porque separar las cosas hace que el código sea más fácil de leer, de arreglar y, sobre todo, de mejorar en el futuro. Ahora, un punto clave. WordPress es un entorno compartido. Nuestro plugin va a convivir con otros. Con el tema, es como un edificio de apartamentos. Y para evitar problemas, hay que aislar nuestro código. La forma clásica es usar prefijos únicos, pero la forma moderna, y la verdad la mejor práctica, es usar namespaces de PHP. Esto crea como una burbuja privada para nuestro código, evitando colisiones. Y ya para ir cerrando el círculo, ¿cómo hace un plugin para añadir sus estilos o sus scripts? Poner una etiqueta script directamente en el HTML es un no rotundo. La forma correcta es usar el sistema de encolado o enqueuing de WordPress. El proceso es bastante lógico. Primero nos enganchamos al hook correcto. Luego le decimos a WordPress, oye, pon en la cola este script o esta hoja de estilo. También le podemos decir si depende de otros, como jQuery. Seguir estos pasos le da a WordPress el control total para optimizar la carga y manejar todo ordenadamente. Y aquí va un consejo que es oro puro para el rendimiento. Los scripts y estilos solo deben cargarse donde se necesitan. ¿El plugin solo hace algo en una página de producto? Pues solo se carga ahí. Esto es la diferencia entre un sitio rápido y uno lento. Bueno, repasemos. ¿Qué es lo que al final del día diferencia un plugin hecho así nomás de uno verdaderamente profesional? Aquí lo vemos clarísimo. Un buen plugin usa los hooks del ciclo de vida para instalarse y desinstalarse limpiamente. Un error común es dejar basura en la base de datos. Una buena práctica es usar namespaces para no chocar con otros. Un error es causar conflictos. Un buen plugin carga sus recursos solo cuando hace falta. Uno malo los carga en todas las páginas. Y claro, uno bueno tiene una estructura ordenada. El error es meter todo en un solo archivo gigante. Al final, todo se resume en esto. Crear un plugin es como hacer una promesa de que el sitio donde se instale seguirá siendo estable, rápido y seguro. Entender cómo funciona todo este sistema por dentro es sin duda el primer paso para poder cumplir esa promesa. Es asumir esa responsabilidad. Hola, hoy vamos a desvelar uno de esos secretos de WordPress que a más de uno le trae de cabeza. ¿Por qué a veces una entrada programada simplemente no se publica? La respuesta está en algo llamado WP cron, y os adelanto que no es para nada lo que parece. A ver, empecemos con un caso práctico que seguro que suena. Uno programa una publicación para las 3 de la mañana, se levanta, va a verla todo orgulloso y, sorpresa, sigue ahí en borradores. ¿Qué ha pasado? Pues la respuesta corta es que nadie visitó la web. Vamos a ver por qué. Vale, ¿cuál es el plan para hoy? Pues mira, es muy sencillo. Primero vamos a destripar el secreto de WP cron. Luego veremos cómo podemos usar su API para programar tareas y crear nuestros propios intervalos. Y para rematar veremos la solución definitiva, la profesional, para que esto no vuelva a pasar nunca más. Venga, vamos al lío. Empezamos por el meollo de la cuestión. Porque entender este secreto es, de verdad, la clave para que todo lo demás tenga sentido y para solucionar de una vez por todas los problemas de programación en WordPress. Aquí está la madre del cordero.
Un cron de sistema, el de verdad, es como un reloj suizo, preciso, fiable, siempre a su hora. Pero WP Cron, bueno, WP Cron es más como un portero que solo mira la lista de recados cuando alguien llama al timbre. Si no llama a nadie, el portero no se mueve y las tareas se quedan sin hacer. O sea que en el fondo, WP Cron es un sistema que se aprovecha de las visitas a la web. Cada vez que alguien entra, WordPress aprovecha ese impulso para comprobar si tiene algo pendiente. Sin visitas, no hay impulso, no hay energía para que se ejecute nada. Es el visitante quien, sin saberlo, pulsa el botón de revisar tareas. El proceso, entonces, es siempre el mismo. Llega una visita. En ese preciso instante, WordPress se pregunta, ¿tengo algo que hacer? Si la hora de una tarea ya ha pasado, la lanza. Pero claro, el punto 4 es la clave de todo el problema. Si no hay visitas, no hay pregunta. Y si no hay pregunta, las tareas se quedan ahí, en el limbo, esperando. Y claro, esta dependencia del tráfico nos lleva a dos problemas que son la cara y la cruz de la misma moneda. En una web con pocas visitas, las tareas se quedan olvidadas, como las copias de seguridad de la madrugada. Pero en una web con muchísimo tráfico pasa lo contrario. En cada una de las miles de visitas, WordPress se pone a revisar la lista de tareas una y otra vez, gastando recursos del servidor tontamente. Muy bien. Ahora que ya entendemos cómo funciona el invento y sobre todo por qué falla, vamos a ver qué herramientas nos da el propio WordPress para poder trabajar con este sistema a través de su API. A pesar de todos sus defectillos, WP Cron tiene una API, una especie de caja de herramientas para que, desde el código, podamos crear nuevas tareas, ver las que hay o eliminar las que ya no nos sirvan. La función estrella es Web Schedule Event. Esto es como poner una alarma recurrente en el móvil. Le dices a qué hora empieza, con qué frecuencia quieres que se repita, cada hora, cada día, y lo más importante, qué tiene que hacer cuando suene. Esa acción que tiene que hacer es lo que en WordPress se conoce como un hook. Pero no todos son tareas repetitivas. La API también nos da otras funciones súper útiles. Por ejemplo, para programar algo que solo queramos que pase una vez, o para poder preguntarle al sistema, oye, ¿cuándo toca la siguiente ejecución de esta tarea? Y, una muy importante, para poder cancelar una tarea que ya no necesitemos y así mantenerlo todo ordenado. WordPress viene de serie con intervalos como cada hora o cada día. Pero, ¿y si necesitamos que algo se ejecute, no sé, cada 5 minutos? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, porque podemos enseñarle a WordPress nuevos ritmos. Para esto, WordPress nos da una especie de puerta trasera, un filtro llamado Cron Schedules, que nos permite añadir nuestros propios intervalos de tiempo. Es como si pudiéramos añadir nuevas opciones al menú de frecuencias, personalizándolo totalmente a lo que necesitemos. A ver, no hace falta ser un genio de la programación para pillar la idea de este código. Con unas pocas líneas le decimos a WordPress, oye, créame un nuevo intervalo, llámalo cada 15 minutos y que dure 900 segundos. Y ya está. A partir de ese momento tendremos disponible esa opción para usarla al programar nuestras tareas. Y ahora sí, llegamos a la solución definitiva, la buena de verdad. El método que usan los expertos para que las tareas se ejecuten con una precisión militar, sin importar si la web tiene una visita o 1.000.000. Vamos a olvidarnos por completo del tráfico. El plan es súper sencillo y tiene solo 2 pasos. Primero, apagamos el sistema de WordPress que depende de las visitas y segundo, le pasamos esa responsabilidad al servidor, que ese sí que funciona como un reloj de verdad. El primer paso no puede ser más fácil. Solo hay que añadir esta línea, una sola, en el archivo de configuración de WordPress, el famoso wp-config.php. Con esto, le estamos diciendo a WordPress, oye, tú ya no te preocupes de esto. Y así, cortamos de raíz la dependencia de las visitas. Vale, hemos dormido al cron de WordPress. Ahora necesitamos un despertador de fuera. Para eso, nos vamos al panel de control de nuestro hosting, ya sea cPanel, Place o el que sea, y buscamos la herramienta de Tareas Cron. Ahí creamos una tarea de verdad, una que se ejecute cada 5 o 10 minutos, y su única misión será llamar a WordPress para decirle, revisa si tienes algo pendiente. El comando exacto puede cambiar un poco según el hosting, pero la idea es siempre la misma, llamar al archivo wp-cron.php a intervalos fijos. De esta manera, ya no es un visitante anónimo quien activa las tareas, sino nuestro servidor, de forma puntual y súper fiable. Y ya está. Ahora que el secreto de WP Cron está descubierto y tenemos la solución definitiva, se abre un mundo de posibilidades para automatizar procesos con total tranquilidad. Copias de seguridad, optimización de la base de datos, envío de newsletters, todo funcionará como tiene que funcionar. Así que la pregunta ahora es, ¿qué proceso vital para una web se va a automatizar ahora con la confianza de que todo va a ir como la seda? A ver, cuando creamos algo para WordPress, ya sea un plugin o un tema, lo normal es que pensemos en nuestro propio idioma.
Pero, ¿y si pudiéramos romper esa barrera? ¿Y si nuestro código pudiera hablarle a gente de todo el mundo? Pues en este repaso vamos a ver justo eso, cómo preparar nuestros proyectos para que lleguen a una audiencia global. Es que, piénsalo un momento, si todo lo que has programado, cada mensaje, cada botón, cada opción, solo está en un idioma, estás limitando muchísimo su alcance. Es como construir un muro invisible que deja fuera un montón de gente que podría estar interesada en tu trabajo. Y bueno, la solución para esto, la forma profesional de hacerlo, tiene un nombre que suena un poco técnico: internacionalización, o como se suele abreviar, I18, porque hay 18 letras entre la I y la N. Ojo, esto no es traducir. Es el paso previo, el fundamental, preparar el código para que luego cualquiera, en cualquier sitio, pueda traducirlo fácilmente. Venga, pues vamos al lío. Para entender cómo funciona todo este sistema, primero hay que tener claros un par de conceptos básicos. Son los cimientos sobre los que se construye todo el sistema de traducción de WordPress. Aquí está la diferencia clave, la madre del cordero. Por un lado tenemos la internacionalización, la I18N. Esto es cosa de quien desarrolla, de quien pica el código. Consiste en envolver cada texto en unas funciones especiales de WordPress. Y por otro lado está la localización, la L10N, que es el trabajo de quien traduce. Coge esos textos ya preparados y los pasa a otro idioma. Son dos tareas distintas, pero que se necesitan la una a la otra. Vale, y ahora, ¿cómo sabe WordPress qué traducciones pertenecen a mi plugin y cuáles al tema o a otro plugin? Pues aquí entra en juego el text domain. Piensa en ello como si fuera el DNI de tu proyecto. Es un nombre único, solo para ti, que agrupa todos tus textos y le dice a WordPress: oye, estas traducciones de aquí son mías. Así se evita un lío tremendo y que se mezclen cosas que no deben. El proceso para traducir sigue un flujo muy lógico con tres tipos de archivo. Primero, a partir de nuestro código, se genera un archivo pod. Esto es como una plantilla, una lista de todos los textos que se pueden traducir. Luego, la persona que traduce coge ese archivo, le cambia la extensión a po y empieza a meter las traducciones para un idioma concreto. Y por último, este archivo po se compila a un formato binario, el .mo, que es el que WordPress usa de verdad. ¿Por qué? Porque es súper rápido de leer para el servidor. Muy bien, ya tenemos la teoría controlada. Ahora vamos a ver la práctica. Las herramientas del día a día. Vamos a hablar de las funciones de PHP que usamos directamente en el código para marcar qué textos queremos que se puedan traducir. Estas son las funciones más importantes. La que tiene dos guiones bajos, $M, te devuelve el texto traducido para que lo guardes en una variable o hagas lo que quieras con él. La que acaba en IR, lo que hace es imprimirlo directamente en pantalla. La E es de hecho, para que te acuerdes. Y luego ya tenemos herramientas más específicas, para plurales, para añadir contexto cuando una palabra es ambigua, e incluso para traducir y a la vez limpiar el texto de HTML malicioso. Los plurales, los plurales. En español parece fácil, pero en otros idiomas es un lío. No es lo mismo decir un comentario que 5 comentarios. Pues para eso está la función ANN. Le pasas la versión en singular, la versión en plural y un número. Y WordPress se encarga de usar la forma correcta según las reglas del idioma que esté activo. Es una maravilla. Ahora, fijaos en esta palabra, post. La vemos 1000 veces en WordPress, ¿verdad? Pues claro, aquí está el problema. Post puede ser un verbo, como en la acción de publicar, o puede ser un sustantivo, como en he leído un post nuevo. Para alguien que traduce, sin más información, es imposible saber a qué nos referimos, y la traducción puede acabar siendo un desastre. Y para solucionar este marrón, tenemos la función _x. Es fantástica. Nos permite añadir una pequeña nota, un contexto, que solo ve la persona que traduce. Podemos poner verbo o sustantivo, por ejemplo. Así, quien traduce sabe exactamente qué significa la palabra y puede hacer una traducción perfecta. Es una herramienta de precisión. Venga, que ya casi lo tenemos. El código está preparado, todos nuestros textos están envueltos en sus funciones, pero falta el último paso, el que hace que todo funcione. Decirle a WordPress dónde están nuestros archivos de traducción para que los pueda usar. La verdad es que es bastante directo. Hay una función para plugins y otra para temas. No tiene pérdida. Lo que sí es súper importante es cuando llamamos a estas funciones. Para los plugins, el mejor momento es en el gancho o hook init. Para los temas, en after setup theme. Si lo hacemos así, nos aseguramos de que las traducciones estén listas justo cuando hacen falta. Pero bueno, esto no para de evolucionar. Y en WordPress siempre se intenta que las cosas sean más sencillas. En el tema de las traducciones ha habido una mejora hace poco que nos facilita muchísimo la vida. Y esta mejora, que llega a partir de WordPress 6.5, se llama traducciones JIT o Just in Time, que viene a ser en el momento justo. Y la verdad es que cambia bastante las reglas del juego.
A ver, para que quede claro, esto significa que si tu plugin o tu tema está en el repositorio oficial de WordPress y tiene traducciones hechas por la comunidad, ya no tienes que hacer nada. Cuando alguien instale tu plugin y cambie el idioma de su web, WordPress detectará que necesita las traducciones, las descargará y las activará por sí solo. Es magia. Automatiza todo el proceso. Y con esto llegamos a la reflexión final. Con todas estas herramientas que hemos visto, y sobre todo con las mejoras como las traducciones JIT, hacer que tu proyecto hable varios idiomas es más fácil que nunca. Así que la pregunta ya no es si puedes hacerlo o no. La pregunta ahora es, ¿cuál va a ser el próximo idioma que aprenda tu código? El camino está abierto. Quienes nos dedicamos a desarrollar en WordPress, seguro que más de una vez nos ha surgido la pregunta, ¿por qué va esto tan lento? La obsesión por el rendimiento es real, pero la solución a menudo no está en buscar plugins carísimos o servidores más potentes. No. La solución está aquí mismo, en la caja de herramientas que el propio core de WordPress nos ofrece. Así que hoy vamos a abrirla y a ver cómo podemos hacer que una web vuele, pero con lo que ya tenemos a mano. Es la eterna pregunta, ¿verdad? ¿Por qué mi web en WordPress de repente se vuelve lenta? Es una sensación súper frustrante, lo sé, pero casi siempre la respuesta no es un plugin mágico que lo arregla todo. La clave es entender qué está pasando por dentro, en las mismísimas tripas de WordPress. Y aquí está la clave de todo. Antes de empezar a buscar soluciones fuera, ya sea más hardware o un CDN que cuesta un dineral, lo primero es mirar dentro. La solución, la mayoría de las veces, está en usar de forma inteligente las herramientas que el core de WordPress ya nos da de serie. Venga, empecemos por la primera herramienta. Y yo diría que la más fundamental de todas, la memoria a corto plazo de WordPress. Entender bien esto es clave porque, ojo, entra en juego en cada carga de página, siempre. Se llama Object Cache o caché de objetos. Pensemos en ella como la memoria RAM de una petición web. Su única misión, su único objetivo, es recordar los resultados de las consultas a la base de datos para no tener que repetirlas una y otra vez, pero solo dentro de la misma carga de página. En cuanto la página termina de cargar, se olvida de todo. Limpio. Y para poder interactuar con esta memoria, el core nos da una API muy sencilla. Con estas 4 funciones, WP Cache Get, Set, Add y Delete, los desarrolladores pueden guardar y recuperar datos de esta caché que es, como hemos dicho, efímera, simple y al grano. Vale, pero ¿y si quisiéramos que esa memoria a corto plazo tuviera superpoderes? Que recordara las cosas no solo en una visita, sino entre una visita y la siguiente. Pues aquí es donde entra en juego la segunda herramienta, la memoria a largo plazo. Aquí se ve la diferencia fundamental, es clarísima. La caché por defecto, la que va en memoria, vive y muere con la carga de la página. Pero una caché persistente como la que usan Redis o Memcached sobrevive. Guarda los resultados entre peticiones diferentes, de usuarios diferentes, y eso en términos de rendimiento es un salto brutal, de verdad. Y lo mejor es que activarla es casi como magia. ¿Cómo se enciende esta memoria persistente? Pues un plugin de caché lo hace todo, colocando un único archivo, objectcache.php, en la carpeta w.content. Este pequeño archivo, que se conoce como drop-in, lo que hace es interceptar todas las llamadas a la API de caché y las redirige al sistema persistente que hayamos elegido. Así de simple. La caché de objetos es genial, pero es un poco todo o nada. ¿Qué pasa si solo queremos cachear una parte muy concreta y muy pesada de una página, como un widget súper complejo? Bueno, para eso, el core nos da una herramienta de precisión. Hablamos de los transients. La mejor forma de imaginarlos es como si fueran post-its con fecha de caducidad. Guardamos un dato, el resultado de una consulta que tarda mucho, por ejemplo, y le decimos a WordPress, oye, recuerda esto durante 1 hora. Y lo bueno es que si hay una caché de objetos persistente, se guardará allí y será súper rápido. Y si no, pues lo guarda en la base de datos. Siempre funciona. Y el patrón para usarlos es brillante por lo simple que es. Primero, intentamos recuperar el dato del transient. Segundo, si no existe o ya ha caducado, hacemos el trabajo pesado, calculamos lo que sea. Y tercero, que es crucial, guardamos el resultado de nuevo en el transient para la próxima vez. Son 3 pasos que pueden ahorrar segundos de carga. ¡Una locura! Bien, ya sabemos cómo cachear cosas. Pero para arreglar algo que va lento, primero hay que saber qué es exactamente lo que va lento. Así que es hora de abrir el kit de diagnóstico de nuestra caja de herramientas. WordPress nos deja jugar a los detectives. Si activamos la constante Save Queries, el sistema registrará cada consulta que se haga a la base de datos. Luego podemos espiar la variable WPDB-Queries para ver cuál de ellas es la culpable de la lentitud. Y por supuesto, las constantes de WP-Debug son esenciales para que cualquier error salga a la luz y no se quede oculto. A ver, las herramientas internas son útiles, pero para un análisis serio hace falta artillería pesada. Plugins como Query Monitor son, de verdad, absolutamente indispensables.
Nos dan una visión detalladísima de todo. Consultas, hooks, llamadas HTTP, todo en una interfaz muy clara. Y ya para los casos más rebuscados, Xdebug es como tener un microscopio para el código. Hasta ahora nos hemos centrado en optimizar el trabajo del servidor, pero el rendimiento también depende, y mucho, de lo que se envía al navegador. Así que la última herramienta de nuestra caja se centra precisamente en eso, en optimizar la entrega de los assets, de los archivos. El core de WordPress ha mejorado un montón en esto, ¿eh? Por ejemplo, ahora añade automáticamente el atributo loading lazy a las imágenes, para que no se carguen hasta que el usuario llega a ellas. También agrupa y minimiza scripts en el panel de administración. Y un detalle clave para quienes desarrollan es el parámetro $autoload en las opciones. Nos permite decidir qué configuraciones se cargan en cada página, y así evitamos sobrecargar la memoria con datos que no hacen falta. Al final, la conclusión es bastante clara. No hay una bala de plata, no hay un botón mágico. El buen rendimiento en WordPress no consiste en activar un único interruptor, sino en saber combinar de forma inteligente las distintas herramientas que nos ofrece el core, la caché de objetos, los transients, la depuración y la optimización de assets. Es un conjunto. Y esto, claro, nos deja con una pregunta para la próxima vez que nos pongamos delante de un proyecto. Ahora que conocemos las herramientas de la caja, ¿por dónde se va a empezar a optimizar? ¿Se activará una caché persistente desde el primer día? ¿Se usará un transient para ese widget que ya sabemos que es pesado? La decisión correcta, como hemos visto hoy, puede marcar toda la diferencia. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con una de las joyas ocultas de WordPress, el modo multisite. La idea es, a la vez, simple y superpoderosa, poder gestionar toda una red de sitios web desde una sola instalación de WordPress. Sí, un solo núcleo para controlarlos a todos. A ver, para quienes han estado en la trinchera manejando varios sitios de WordPress a la vez, saben de lo que hablo. Se puede convertir en una auténtica locura. Actualizaciones por un lado, inicios de sesión por otro, un plugin que rompe algo allá. Es un caos logístico que te roba tiempo y, seamos honestos, paciencia. Pero, ¿y si hubiera una forma de poner orden en todo ese caos? Una solución que ya viene integrada en el propio WordPress. Pues sí, la hay, y se llama Multisite. Es básicamente la respuesta centralizada y elegante a este problema tan común. Muy bien, vamos a desarmar esto. Para entender de verdad el poder de Multisite, primero hay que entender su arquitectura. O sea, ¿cómo es posible que una sola instalación le dé vida a docenas o incluso cientos de sitios y los mantenga a cada uno en su carril? Lo primero que hay que decidir al montar una red de este tipo es la estructura. Tenemos dos caminos. Por un lado, los subdominios, como cliente1.miagencia.com. Esto se siente como sitios más independientes. Y es genial para, por ejemplo, darle un sitio a cada cliente. Por otro lado están los subdirectorios, como misitio.com/blog o misitio.com/tienda. Esto refuerza la idea de que todo pertenece a una misma marca principal. La elección, claro, depende totalmente de la estrategia del proyecto. Pero a ver, la verdadera magia de Multisite no se ve en las URLs, está escondida en la base de datos. Y aquí la pregunta del millón es, ¿cómo le hace para mantener todo el contenido de cada sitio bien separadito, pero al mismo tiempo compartir cosas clave como los usuarios? Y aquí está la genialidad de su diseño. Existen tablas compartidas como WP Users. ¿Qué significa esto? Que un usuario se registra una sola vez y su cuenta funciona en toda la red. ¡Una maravilla! Pero luego, para el contenido, cada sitio tiene su propio juego de tablas, que se identifican con un número, como WP-2-posts o WP-3-options. Así, las entradas, páginas y configuraciones de cada sitio viven en su propio espacio, seguras y aisladas. Y para que toda esta maquinaria se ponga en marcha, el famoso wp-config.php necesita unas líneas extra. Son las constantes clave. Multisite es, digamos, el interruptor principal que enciende todo. Subdomain install le dice si la red usará subdominios o subdirectorios. Y BlogID current site siempre identifica cuál es el sitio principal de toda la red. Claro, si tenemos una red de sitios, nace una nueva pregunta. ¿Quién manda aquí? Y esto nos lleva a conocer un nuevo tipo de usuario con un poder, digamos, superior. Les presento al superadmin. Y no es un administrador cualquiera. Es un rol que tiene control sobre la red entera.
Está por encima de los administradores de cada sitio individual y puede hacer cambios que afectan a todos a la vez. Es el administrador de administradores. Para que se entienda la diferencia, recordemos rápido qué puede hacer un administrador de sitio normal, pues gestiona el contenido, los usuarios y los ajustes de un único sitio. Puede activar o desactivar plugins y temas, pero solo los que le han puesto a su disposición. Su dominio termina en la frontera de su propio sitio. Ahora, el superadmin juega en otra liga. Puede hacer todo lo de un admin normal y además puede instalar o borrar plugins y temas para toda la red. Puede crear y eliminar sitios enteros, gestionar a todos los usuarios de todos los sitios y acceder a los ajustes globales de la red. Es, en pocas palabras, control total. Y esto no es solo un título, ¿eh? A nivel de código, WordPress se toma esto muy en serio. Usa funciones como isSuperAdmin para preguntar a cada rato, oye, ¿este usuario de verdad tiene permiso para hacer esto que afecta a toda la red? Es un chequeo de seguridad fundamental y una herramienta clave para quienes desarrollan. Bien, ahora hablemos de cómo la gente que programa puede jugar con esta estructura. Porque Multisite no solo cambia el panel de administración, sino que nos da un arsenal de funciones nuevas para manejar la red con código. Esto nos lleva a una pregunta súper práctica. Imaginen que un código se está ejecutando en el sitio A, pero necesita hacer algo en el sitio B. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede saltar de un sitio a otro sin tener que ir y loguearse allá? La respuesta es un proceso de 3 pasos, que es, increíblemente útil. Primero, se usa Switch to Blog, y se le pasa el ID del sitio al que queremos ir. Es como teletransportarse. Segundo, ya estando allá, se ejecuta el código que se necesite, obtener un post, actualizar una opción, lo que sea. Y tercero, y esto es crucial, se usa Restore Current Blog para volver al sitio original. Si se olvida este último paso, el código se queda perdido en el sitio equivocado. Y esta lógica de local versus global también aplica para guardar datos. La función addOption de toda la vida guarda una configuración solo para el sitio en el que estamos. Pero Multisite nos da una nueva función, addSiteOption, y esta guarda una configuración para la red completa. Esto es perfecto para cosas como una clave de API que todos los sitios van a necesitar. Y justo hablando de cosas compartidas, llegamos a un punto clave, el ecosistema de plugins y temas. Gestionarlos de forma centralizada es una de las grandes ventajas de Multisite, pero tiene su truco y es vital entenderlo. Un superadmin tiene 2 maneras de lidiar con un plugin. La primera es activarlo en la red. Esto en la práctica lo enciende a la fuerza en todos los sitios. No hay opción. La segunda es simplemente instalarlo y dejarlo ahí disponible. Así, cada administrador de sitio puede decidir si lo activa o no para su propio proyecto. Una flexibilidad tremenda. Con los temas pasa algo parecido. El superadmin no los activa, sino que los habilita en la red. Al hacer esto, lo que crea es una lista curada, como un catálogo de temas aprobados. De esta forma, los administradores de cada sitio solo pueden elegir entre esas opciones. Es una forma genial de mantener el control sobre la calidad y el diseño en toda la red. Entonces, si juntamos todas las piezas del rompecabezas, la idea central es esta. Multisite es una arquitectura de centralización. Centraliza el manejo del código, o sea, plugins y temas, y de los usuarios, pero al mismo tiempo mantiene una separación súper estricta y segura para el contenido de cada sitio. Lo mejor de los 2 mundos, ¿no? Lo que nos deja con una última pregunta. Este poder centralizado es, sin duda, muy eficiente para manejar las cosas a gran escala. Pero, con todo lo que acabamos de ver, ¿es la arquitectura correcta para cualquier proyecto? Esa es la decisión estratégica que, con esta información, ahora cada quien puede tomar. Para quienes desarrollan en WordPress, hay 3 áreas clave que es fundamental dominar para poder construir cualquier cosa de forma profesional y sobre todo segura. En los próximos minutos vamos a desglosar justo esas herramientas, desde la configuración inicial hasta cómo se ejecuta el código. Bien, ¿qué veremos hoy? Primero, nos meteremos con el panel de control invisible de WordPress. Luego, vamos a entender su latido interno, o sea, el orden exacto en que todo se ejecuta. Y para cerrar, la regla de oro que protege nuestros sitios de los ataques más comunes. Bueno, arranquemos con el panel de control.
Detrás de cada sitio de WordPress hay una serie de constantes del núcleo que, la verdad, actúan como sus interruptores y perillas principales. Nos permiten ajustar su comportamiento desde la mismísima raíz. Y la respuesta a esa pregunta se encuentra en un solo archivo, que es el corazón de toda la configuración, el wp-config.php. Las constantes que definimos aquí controlan absolutamente todo, desde la conexión a la base de datos hasta si mostramos o no los errores de programación. Aquí en pantalla tenemos algunas de las más importantes. Por ejemplo, ABSPH le dice a WordPress dónde está instalado en el servidor. WPD Debug, que es clave, es nuestro interruptor para ver errores mientras desarrollamos. WPD Contendir nos deja, por ejemplo, cambiar de lugar la carpeta de contenido. Y ojo con Disable WP Cron. Esta nos da control sobre las tareas programadas, algo súper importante para el rendimiento en sitios con mucho tráfico. Y sí, de todas esas, el punto crucial es entender WPDB. Es la principal herramienta de diagnóstico durante el desarrollo. Al activarla, revela errores de PHP, avisos, advertencias, cosas que de otro modo quedarían ocultas. Eso sí, en un sitio que ya está público, en producción, siempre, pero siempre debe estar desactivada, por seguridad y por rendimiento. Muy bien. Ahora, una vez que ya está todo configurado, ¿cómo piensa WordPress? Vamos a ver la secuencia exacta de eventos que ocurre cada vez que se carga una página. Este es, por así decirlo, el latido de WordPress. Pero antes de ver esa secuencia, es fundamental entender qué es un hook. Pensemos que es como un punto de anclaje, una especie de enchufe que el núcleo de WordPress nos ofrece para que los plugins y los temas puedan conectar su propia funcionalidad sin tener que modificar los archivos originales. Y aquí está ese latido. Paso a paso. Fíjense bien en el orden. WordPress primero carga los plugins obligatorios con Move Plugins Loaded. Después los plugins normales con Plugins Loaded, y solo después de eso inicializa el tema con Set Up Theme. El famoso hook init llega un poco más tarde y es un punto clave para la mayoría de las funcionalidades. Entender este flujo es vital para que nuestro código no se ejecute ni muy pronto ni muy tarde. A ver, aunque toda la secuencia es importante, la lección práctica es esta. Para el 90% de los casos vamos a usar Plugins Loaded o init. Por ejemplo, si necesitamos registrar un tipo de contenido personalizado o una taxonomía nueva, el hook init es el lugar correcto y seguro para hacerlo. Perfecto. Ya sabemos cómo configurar el sistema y en qué momento ejecutar nuestro código. Ahora vamos a cubrir la práctica más crítica de todas, la seguridad. Esta frase es, literalmente, la regla de oro de la seguridad en WordPress. ¿Por qué? Porque previene los ataques de cross-site scripting, donde alguien malintencionado podría inyectar código a través de, por ejemplo, un formulario de contacto. Al escapar los datos justo antes de mostrarlos en pantalla, nos aseguramos de que cualquier código dañino se neutralice y se vea como simple texto inofensivo. Y esto es clave. No hay una única forma de limpiar los datos. WordPress nos da una herramienta específica para cada contexto. No es lo mismo mostrar un texto en un párrafo, para lo que usamos ESC-HTML, que mostrarlo dentro de una URL, donde debemos usar ESC-URL. Usar la función incorrecta es como usar la llave que no es, simplemente no abre la puerta, y peor, la puede dejar abierta a problemas. Esta imagen lo resume todo a la perfección. A la izquierda tenemos datos de entrada que no son de fiar, que podrían contener cualquier cosa. Si los imprimimos directamente en la página, se puede romper el sitio o peor, hacerlo vulnerable. A la derecha, en cambio, aplicamos un filtro de seguridad, una de estas funciones de escape que limpia los datos y garantiza que solo el contenido seguro llegue al navegador del usuario. Ok, ya hemos cubierto la base, los fundamentos, pero el viaje del desarrollo, como sabemos, nunca termina. Así que veamos ahora dónde podemos seguir aprendiendo con los recursos oficiales. Miren, estos manuales son la fuente de la verdad para el desarrollo en WordPress. Son documentos vivos mantenidos por la propia comunidad. Si la idea es construir un primer plugin, hay que empezar sí o sí con el Plugin Handbook. Si se va a trabajar con el editor de bloques, el Block Editor Handbook es indispensable. Y bueno, ahora ya están las herramientas sobre la mesa. Sabemos cómo configurar, cómo enganchar nuestro código en el momento preciso y sobre todo cómo proteger los datos.
La pregunta ya no es solo qué se va a construir, sino cómo se va a construir. Usando estos principios, nos aseguramos de que sea robusto, eficiente y seguro. ¡Adelante!